buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Entre Tronados y Profesionales TVAs. Y nuevamente te doy la bienvenida, licenciada Karen de Paz, por seguir compartiéndonos tu recorrido dentro de las adicciones y en esta parte de los 12 síntomas de la borrachera seca. Hoy tenemos el número 11. 11, adelante. Y ya estamos como en la recta final de estos síntomas. Sí. Así se le llama, bueno, sí, así lo manejan, como el adorador al becerro de oro. Okay. Y lo mencionan de esta manera porque pues lo toman de una parábola, ¿no? Bíblica. Pero básicamente este síntoma tiene que ver con nula o poca espiritualidad. A pesar de que estamos en el área de psicología y podríamos explicar que tiene que ver la espiritualidad con psicología, y podríamos decir que nada, pero no es así, está muy relacionado. Sobre todo en el ámbito de la recuperación en adicciones o la rehabilitación en adicciones, esta se trabaja a diferentes niveles. Está el nivel físico, el nivel mental, emocional, psicológico, el nivel social, que yo lo englobaría en ese aspecto de lo psicológico, ¿no? Porque cuando trabajamos en esta área, pues también mejoramos nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Claro. Por último tenemos el de la espiritualidad. Normalmente, pues tú sabrás, y yo creo que lo han dicho muchas personas que has entrevistado, que la adicción, pues el tratamiento para estas es integral. ¿Sí? Claro. No es solamente que se trabaje una sola área, ni tampoco un solo profesionista o un solo experto en el área, ¿no? Es un complemento de todo, ¿no? De la parte psicológica, el grupo de AA, lo psiquiátrico en dado caso de que fuese requerido, lo médico. Entonces es un conjunto de varias ramas que se dedican pues a trabajar en este tipo de enfermedades, y que ese todo, como todo un equipo el que trabaja en esta enfermedad, pues logran un avance significativo. También aquí entra lo que hace la familia, lo que hace el propio individuo, ¿no? Cómo se va incorporando a la parte social, ¿no? Entonces, insisto, parte de todo esto es lo espiritual. Y bueno, vamos explicándolo. Cuando una persona llega a un centro de rehabilitación, lo primero que se hace es desintoxicar. Con esto estamos tratando la área física, ¿sí? Entonces, el médico en cuestión que los atiende, en el caso de los lugares donde hay médico, pues revisa, les manda a hacer análisis, se les hace también antidoping para revisar cuáles son las sustancias que han utilizado. Si es necesario también se modifica la dieta. Empiezan a comer mucho mejor de lo que normalmente comían en algunos, dependiendo también. Ni comíamos. Ni comían. La medicación obviamente empieza a hacer lo suyo, e incluso también hay personas que pueden llegar a un hospital no precisamente para recibir un tratamiento en adicciones, sino meramente para desintoxicarse, ¿no? Cuando llega la cruda súper intensa, ¿no? Y pues los tienen que hospitalizar y ponerles un suero, pues es parte de la misma desintoxicación, es parte de la recuperación que pudiera tener la persona en cuestión, pero eso no garantiza que la persona deje de consumir, porque únicamente estamos trabajando a nivel físico, ¿sí? Entonces una persona se desintoxica o se mejora con un suerito, con vitaminas, con medicación, mejora el hígado, bla, bla, bla. Y puede que hasta engorde, y de repente cuando hay momentos en los cuales entran a ciertos lugares y salen, ay, como que ya estás más repuesto. Más gordito y cachetón. Ajá. Pero eso solamente es a nivel físico, insisto, no garantiza que realmente la persona haya hecho un cambio profundo en las demás áreas de su vida, ¿sí? Después tenemos esta área que es la emocional, la psicológica, la mental, ¿no? Pero también podemos trabajar nosotros en esa área y no trabajar en lo espiritual. Por lo tanto, cuando únicamente se trabaja en esta área de lo mental y lo emocional, la persona puede ser funcional, sin embargo, aún va a faltar otro factor, que en este caso es lo espiritual. Ejemplo, mentalmente tú puedes trabajar con una persona y decirle, a un psicólogo y decirle, tú puedes, y motivarlo. Eres fuerte, e incluso algunos trabajan hasta con el ego, ¿no? Yo en lo personal no me agrada esa parte porque el ego al final del día pues sí es una estructura
de la personalidad y en ciertas formas nos ayuda porque es como una estructura que nos protege, pero tarde o temprano termina siendo un arma de doble filo, ¿no? Eso mismo que te lleva a sostenerte es lo mismo que te va a llevar en un futuro a recaer. Pues porque, por ejemplo, si una persona deja de consumir por ego para demostrarle a los demás que él sí es mejor y demás, el día que ya lo demostró o el día que no logre el objetivo, pues ya no tiene ninguna motivación, ¿no? O el día que su ego le domine en otra área, bueno, pues sí, ya lo logré, yo ya soy recuperado, ya logré mi objetivo de tanto tiempo sin consumo, entonces yo ya la libré, ya la hice porque pues yo soy todopoderoso en este aspecto, ¿no? Y nos olvidamos de reconocer que esta enfermedad pues es para toda la vida. Así es. Entonces, insisto, nos podemos quedar solamente a esos dos niveles, que es el físico y el emocional y mental, pero si no se trabaja a nivel espiritual, la fortaleza interna va a ser muy débil, podríamos decirlo de esta forma. Ahora, ¿por qué pasa esto? Si lo asociamos con algo con el área psicológica, algunos psicólogos podrían dar la explicación de que una persona necesita creer en algo más allá, pues para trabajar esta área mental y poder sentir que algo lo sostiene, ¿no? Y si lo cree, pues así lo va a vivir. Por lo tanto, eso le va a dar esa mayor fortaleza. Entonces, inclusive si las personas pueden ser escépticas y nos quedamos con esa explicación, pues podría funcionar, ¿sí? El punto es que se trabaje en esa área llamada espiritual, ¿sí? Que otros podrían decir, no, pero es que seguimos trabajando igual a nivel psicológico, bla, bla, bla. Bueno, no importa, el punto es brincarnos a ese punto de lo espiritual. Y bueno, no quería mucho hablar de mi persona, pero bueno, puedo dar un ejemplo, ¿no? Por ahí. Muy claro. Yo recuerdo que pues padecía como de muchos problemas gastrointestinales de una manera muy extrema. Digo, actualmente lo padezco, pero ya no es tan significativo como antes. No, pero antes era demasiado intenso. Recuerdo que yo tomaba pues un montón de remedios y cosas naturales y que pastillas naturales y un montón de cosas que me daban que para mejorar. Es decir, atendía lo físico. Y sí lo consumía y como que medianamente me servían un poquito, pero dejaba de tener ese seguimiento y pues ya no me servía, al contrario, hasta era peor, ¿no? Un problema. Cuando empiezo a ir a terapia, empiezo a notar que esos problemas disminuyen porque empiezo a trabajar en lo emocional. La parte emocional. Entonces, pues desde ahí nos damos cuenta de que lo físico está muy vinculado con lo emocional, ¿sí? Es decir, si nosotros no tenemos una gestión adecuada de nuestras emociones, no queremos soltar ciertas cosas en nuestra vida, se va a manifestar en nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que no dices tú lo va a hablar tu cuerpo. Así es. Y aquí podríamos decir que el cuerpo empieza a somatizar. ¿Sí? Empieza a manifestar un síntoma de algo que no reconocemos a nivel consciente o no queremos mirar. Una persona, por ejemplo, dejando este lado del clima y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, puede presentar gripe debido a que se está guardando mucha tristeza o trae un nudo en la garganta de algo que no puede expresar, entonces empieza a arder la garganta, ¿no? Y empieza a tener como estos síntomas de resfriado, ¿no? Obviamente siempre es importante pues que te revise un médico, porque todo es necesario revisar todo esto, ¿no? Bueno, entonces seguía yo yendo a terapia porque me di cuenta de que era muy importante, además de que estaba estudiando, pues obviamente era necesario, pero aún así había cosas que no alcanzaba a trascender con la terapia. Entonces, cuando me doy cuenta de que era importante trabajar en el área espiritual, empiezo a buscar por ese lado, que claro que la previa preparación a nivel psicológico me aperturó para poder trabajar en lo espiritual, ¿no? Entonces, ya cuando yo empiezo a trabajar en esa área, empieza a mejorar esas otras que pues yo consideraba que como que me estaba quedando atorada o estancada, ¿sí? Entonces me di cuenta que todo iba de la mano,
porque trabajar en lo psicológico me brindaba la posibilidad de trabajar también en lo espiritual, trabajar en lo espiritual a su vez me mejoraba en esos otros aspectos, ¿no? Un decreto, me di cuenta de que un decreto positivo que es a nivel psicológico y mental te va a funcionar mucho más cuando lo haces desde esa profundidad a nivel espiritual. Y el impacto que tú vas a tener va a ser casi inmediato. No sé si me explique, que cuando únicamente lo haces desde meramente lo psicológico. Ahora, quiero tener un poquito de cuidado con lo que hablo porque pues también se puede malinterpretar y se puede generar como este prejuicio profesional, ¿no? Y decir, bueno, es que eso no tiene nada que ver con la psicología. Vuelvo a insistir, ya lo he explicado que sí es importante creer en algo más allá porque la parte mental es de suma importancia en ese sentido. Además de que en mi vida personal pues me doy cuenta que cuando tenemos esa clase de creencias de algo más allá, no de algo como sobrenatural, sino simplemente como trabajando en esta parte pues más profunda, más allá de lo aparente, tienes mejor el resultado, ¿sí? El resultado es mucho mayor. Ahora, no hay que confundir la espiritualidad con fanatismo o con religiosidad, porque no es lo mismo, ¿sí? El fanatismo o el fanatismo religioso pues es otro rollo. Una persona que es fanático religioso, con mucho respeto a todas ellas, puede ser incongruente y no profesa lo que dice creer, ¿no? Solamente es meramente fanatismo. Y una persona que posiblemente no habla tanto de esto, posiblemente sí sea espiritual, ¿sí? No te piden tampoco, incluso en AA, no te piden que tengas que creer en una religión en particular, simplemente tú sabrás para ti qué es ese poder superior, puede ser el universo, la vida, el amor universal, el amor divino, la armonía, no sé, algo que vaya más allá de ti. Incluso, digo, también me meto un poquito porque ya sabes que no me gusta interrumpirte porque me gusta escuchar y que la idea es la correcta porque ahorita me estás hablando sobre esta parte de la psicología y dentro de AA, ¿cuántos psicólogos no intervinieron en esta parte? Y ellos mismos lo mencionaban, ¿no? Una experiencia espiritual. Como Jung. Exactamente, ¿no? Igual, tú hablas de Jung, hablas de todas esas personas que fueron pilares en el trabajo del programa de los 12 pasos. Y es muy correcto. A mí, en Alcohólicos Anónimos, en los grupos, no me dicen que a fuerza tengo que creer en el Dios de ellos, ¿no? Sí, claro. Dicen, cada quien puede buscar el suyo. Y ahorita me clavo porque hace rato, muy rápido, hablé con mi sobrina. Mi sobrina tiene muchísimos amigos. Y ahorita ya anda metida en esa parte, ¿no? Me dice, es que tú sabes que Alcohólicos Anónimos no me funcionó. Y dije, pues es que no conoces Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es 100% espiritual. Pero si a ella ahorita le puede ayudar esa parte de una religión, dices, bienvenido, ¿no? Sí, claro. Aquí la única situación es, insisto, no llegar a ese punto del fanatismo religioso, porque entonces simplemente estaríamos autoengañándonos, ¿no? No habría una congruencia, ¿no? Pero pues es como un trabajo constante, vaya, porque también muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando nos estamos fanatizando, y no solamente con una religión, sino con muchas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos fanatizamos? Hasta con equipos de fútbol. Con el fútbol, con partidos políticos, con un montón de cosas, ¿no? E incluso, bueno, alguien puede decir, pues es que mi religión es esta, pero discrimina, se frustra porque el otro no hizo lo que él quería que hiciera, impone que deben de ser así las cosas, cree tener la razón absoluta, y eso pues todavía está asociado al ego de querer tener la razón, y pues no es así, vaya. De hecho, pues es que es bien curioso y lo voy a tener que mencionar porque sí pasa. Como en los grupos muchas veces, insisto, se tergiversa esta parte del crecimiento espiritual y algunos empiezan como desde esta distorsión a asumir que son elegidos, pero la idea es sentirte como por encima de los demás, no importa cómo, no importa si es a través de una aparente espiritualidad
no sé, cualquier cosa. Y entonces pues sigues alimentando la estructura del ego. De hecho hay una imagen que me llama mucho la atención, como de un Buda, no de un Buda, sino de alguien que como que medita, y entonces pues lo ponen como encima de una piedra y dice, oh, ya encontré la paz interior, soy no sé, pero era algo alusivo a superioridad, ¿no? Entonces, chingón. ajá, soy más chingón, todo chingón. Y entonces es como, pues dice, ya superé mi ego, ¿no? O sea, ya llegué a esa estabilidad, soy mejor que los demás, ¿no? Así es. Y entonces, insisto, no llegamos a ese punto de una sana autoestima, porque básicamente todo esto tiene que ver con la sana autoestima. Por eso les digo que está como muy relacionado sí con lo psicológico, porque una persona cuando realmente aprende a amarse a sí mismo también va a poder aprender cómo amar su entorno y no necesitará como esta estructura ególatra para poder sentirse importante o valioso. Sabrá que es valioso sin necesidad de tener siempre que ganar o siempre que tener la razón o convencer o lograr este objetivo o lograr que el otro haga lo que yo espero, etc, etc, etc. Podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, la persona en cuestión realmente empieza a sentirse un poco más satisfecha consigo misma y con el entorno, y no es conformismo, porque si volvemos al punto de una sana autoestima, la persona que aprende a amarse, a estimarse adecuadamente, pues tampoco se va a conformar porque va a reconocer su potencial y por amor propio lo va a desarrollar, no lo va a desperdiciar, no sé si me explico. Sí, claro. Entonces tampoco estamos hablando del conformismo. Entonces por eso insisto que está muy ligado o va muy de la mano. De hecho, Viktor Frankl planteaba mucho esta parte del vacío existencial y cómo las personas no tienen un sentido de vida y al no tener un sentido de vida pues se pierden en todas estas cuestiones externas, ¿no? El dinero, el poder, lo banal. Sí, la sustancia, la imagen, el reconocimiento. Las tres P's se manejan, ¿no? Sí. Poder, prestigio y placer. Sí. Pues sí, cualquier cosa que te genere placer, ¿no? Y intentando como llenar ese vacío existencial, ¿no? Y él planteaba que una de las formas para poder llenar ese vacío es encontrarle un sentido a tu vida. Y planteaba pues que una forma de encontrar ese sentido a tu vida es a través del servicio, pero también eso se tergiversó, ¿no? ¿Sí? Y entonces hay muchos grupos, hay muchos lugares donde las personas se vuelven muy servilistas, creyendo que eso los hace espirituales y creyendo que eso les llena el vacío. Sí están quizá encontrando un sentido de vida, pero se van al extremo donde ahora simplemente quieren como que vivir para otros. Y por otro lado también se pueden, sí, y también buscan como no solamente la aprobación, sino que al final se victimizan, porque es como, uy, es que yo, y agaché la cabeza, y yo soy súper bueno contigo y demás, que eso tampoco es humildad. O sea, muchas veces confundimos la humildad, que va de la mano con la espiritualidad y con una sana autoestima, la confundimos con este servilismo, con como que hacernos chiquitos, o que yo no valgo nada. Eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Entonces, pues hablar de este tema no es tan fácil, insisto, porque son como muchas cosas que pueden, que pueden generar una confusión. Por eso si tienen dudas, pues pregunten. Claro que podemos tratar de en la medida de lo posible de aclararlos en otro momento, o búsquennos, ¿no? De otra manera, pues para directamente atenderles, ¿no? Y esclarecerles todas las dudas que pudieran tener. Pero bueno, entonces regresando a este punto de la importancia de llenar este vacío, a través de amarnos a nosotros mismos, de encontrarle ese sentido a nuestra vida, pero no precisamente nada más servir. Esa es una forma, pero no puedo yo solamente vivir para el otro y olvidarme de mi persona, porque entonces no estoy hablando de amor propio. Hay un equilibrio entre me amo a mí y amo a los demás, e incluso no quiero meterme en religiones, pero voy a utilizar uno de los mandamientos de la religión católica, en donde menciona amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? A mí me hace mucho sentido ese mandamiento, porque
No voy a hablar de los demás, voy a hablar de ese, ¿no? ¿Por qué me hace mucho sentido ese mandamiento? Porque es que te está diciendo todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no puedes amar a tu prójimo si no te amas. O sea, empiezas por ti. Es parte importante del programa de Alcohólicos Anónimos. Sí, exactamente, porque amarte significa cuidarte, no intoxicarte, no hacerle daño a tu cuerpo, tener hábitos que te beneficien, ¿no? No acumular emociones pues, sin sentido, tener una gestión adecuada de ellas, no estar en situaciones de sufrimiento constante, asumir tu responsabilidad de moverte cuando te tienes que mover. Pues todo eso es parte de la misma madurez emocional, de inteligencia emocional, de espiritualidad, de autoestima, de un trabajo personal muy intenso en todas las áreas, ¿no? Entonces, pero nosotros hemos pensado que espiritualidad es otra cosa, ¿no? Que es como ver estrellitas. Sí, ¿no? Y hablar con Dios. Ajá, claro. Tú sabes que algunas experiencias que han compartido varios Alcohólicos Anónimos, W y demás, entre otros, pues han compartido cómo han sido para ellos este despertar espiritual, ¿no? Y algunas de estas son como como para ellos es el despertar espiritual. Alguno llegó a mencionar que era como algo muy sutil, como una paz interior, como que empiezas a abrir tus sentidos, a disfrutar más de la vida, y eso es muy psicológico, ¿no? Hasta cierto punto. Pues digo que está muy vinculado. Ya ni siquiera el hablar del perdonar, porque también cuando nos colocamos en ese lugar, pues también es como que un poco de superioridad. Igual entramos en otro dilema, ¿no? pero para poderlo entender, ¿no? Como de decir, bueno, más bien libero lo que tengo que liberar, ¿no? Pues trabajo en el juicio, en el prejuicio, dejo de buscar, como decía hace un momento, querer tener la razón, ¿no? Y eso de verdad que me va a dar muchísima paz. Y no significa que yo esté permitiendo cosas o que yo me esté dejando. Yo puedo perfectamente poner un límite a alguien. Yo no puedo obligar a alguien a que piense como yo. No lo haces. Y ese no es un límite, o sea, pues el otro va a seguir pensando lo que quiere pensar y va a seguir haciendo lo que quiere hacer. El límite que yo voy a poner es, pues a lo mejor alejarme o posiblemente no hacer segunda a lo que el otro me está intentando imponer, respetarle, no sé, decirle, sabes que pues entiendo tu punto de vista, pero pues no me insultes o no me afectes, si es que de verdad me está afectando, y si no me afecta, ¿qué es eso? Exactamente. Y ahorita que estás hablando de esta parte de los despertares espiritual o esas iluminaciones que le dieron, yo he escuchado a muchos que dicen que hablan con Dios, te digo, o sea, dices, ay güey, pásame su número. No, digo, y es porque a lo mejor es lo que estabas diciendo. Hay gente que quiere como involucrar o creer o sentirse más. Sí, o sea, es como esta sensación de querer ser especial, ¿no? Sí, cuando nos damos cuenta que todos lo somos, o sea, no hay más especial que otro. Pero eso sí, a mí, perdón, y disculpame la palabra, pero se me hace una mamada, ¿no? Perdón por la palabra, pero eso de que yo hablo con Dios, dices, cabrón. Pues sí, pero o sea, sí, porque sí hablas, pues pero sí, no es como que tengas... que él te responda, eso es a lo que voy, ¿no? Sí. ¿Qué te puede decir? No, y eso también nos puede llevar a tergiversar información, fíjate, como acomodarla a tu expectativa, porque a veces es que yo busqué una señal divina y Dios me dijo que sí, que esta persona es para mí, y se resulta que esa persona es súper tóxica, ¿no? Sí, bueno. O que sí, no sé, sí soy el enviado, ¿no? Entonces... Él me lo dijo. Ajá, y tú, bueno... ¿Y cómo te lo dijo? O sea, eso es lo que yo quisiera, ¿no? Porque a veces, ahorita que estás en lo mismo que estamos, a mí me tocó una vez hacer un cuarto quinto paso en un cierto lugar y me decían, es que ahí está Dios, velo, pues yo no veía nada, o sea, yo cómo iba a mentir de algo que no veía. Claro. ¿No me entiendes? ¿Dónde está? Y es que es otro asunto, ¿no? Creo que desde la experiencia que muchos han tenido, no es que se vea, se siente. Exactamente. Es diferente. Sí, o sea, es muy diferente sentir a Dios. Ajá. Hablar con Dios. Sí,
sí. ¿Y a qué nos referimos que tampoco es como que algo de ahí es que lo estoy sintiendo atrás de... No, sino como a nivel, igual volvemos al punto emocional. Sientes esa paz, sientes como que esa liberación, como que de hecho nos lleva mucho al... Sí, nos lleva mucho al desapego. Y se menciona que entre más apego tengas a ese poder superior, pues más desapego tendrás ante otras cuestiones, sobre todo esas que te hacen daño. ¿Por qué? Pues porque simplemente confías. Yo aquí, hay un libro que me gusta mucho que se llama Inteligencia Espiritual. El autor es Dan Millman y lo pueden descargar en PDF. Me gusta mucho porque da ejemplos de la vida cotidiana. Es muy... está muy asociado, como les mencionaba, a lo psicológico, y es muy lógico lo que ahí te está explicando. Por ejemplo, explica lo de la ley de la fe y te dice, mira, da igual si tú crees en un Dios o no, pero si tú vivieras como si, o sea, si tú vivieras como si esta situación te beneficia, en algún punto tiene un beneficio para ti, ¿qué harías? Pues automáticamente tu mente te va a llevar a buscar ese beneficio, y aquí es donde entra la resiliencia. ¿Cuál es la resiliencia? Pues la capacidad que tiene el ser humano de poder fortalecerse a través de las adversidades de la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, obtienes algo positivo de la situación que estés viviendo, sin importar cuál sea. E incluso lo que tú puedes obtener puede ser también el aprendizaje, ¿no? Bueno, las decisiones que yo tomé, que me llevaron a este punto, pues las tengo que modificar. Y ese es un valioso aprendizaje que lo obtuviste a través de esa experiencia, ¿no? Como el típico, todo tiene un propósito, pero no desde una posición donde tú no eres responsable de la situación, tú eres responsable de las decisiones que has tomado. No es como que el Dios en el que tú creas te quiere castigar o te quiere, no sé, te quiere hacer que tú te humilles, o sea, no es así, que pagues tu condena. No es así, vaya, porque eso es lo que también el concepto que de repente tenemos sobre Dios. Y yo se los explico de una manera muy sencilla. Les digo, a ver, es que mira, es bien lógico. Si tú escupes hacia arriba y te cae por la saliva a la cara, no es por castigo divino. Claro que no. Pues es por lógica, sí, ¿no? Acción-reacción. Si tú siembras rábanos, pero tú esperas fresas, olvídate que vas a obtener fresas, porque tú sembraste rábanos. Y si obtienes rábanos, no es por castigo divino, es porque es lo que sembraste. Es por lógica. Y entonces así es, o sea, si tú tomas una decisión en particular, pues vas a tener un resultado debido a esa decisión. Y ese resultado no es un castigo, es solo un resultado de una acción-reacción. ¿No? ¿No quieres ese resultado? Pues es como una receta, ¿no? Le pusiste demasiada sal, salió muy salado, a la próxima le vas a poner un poco más tiempo en el horno, y vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo cómo es la receta más adecuada. Lo puedes hacer intuitivamente o no, pero vas aprendiendo. Claro, ya después no necesitas ni medirle, ¿no? Ajá, exactamente. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, ya fluye, como cuando aprendes a manejar, ¿no? Ya a veces no. En esta parte de las adicciones ya sabemos. Y lo hemos platicado contigo, no es que yo sepa, tú eres una profesional en esto, pero sabes cuáles son más o menos las etapas que tiene que vivir un adicto, un alcohólico, en un proceso de salida, ¿no? Porque adentro yo digo, pues adentro no pasa nada, ¿no? Estás en una onda de separación de la sociedad, ok, se trabaja la parte psicológica, se trabaja todo lo que en estos lugares se ofrece, pero lo mejor es cuando sales. Sí, claro, que incluso también yo le llamo a ese espacio en el que pues están aislados, que es como estos tratamientos residenciales, yo le llamo ensayo y error, porque aunque obviamente el mayor reto es afuera, también allí viven cosas, también allí se enfrentan a cosas que no quieren vivir, se enfrentan a querer siempre controlar las cosas a su manera, no confiar, etcétera. Entonces eso es ensayo y error, o sea, cómo tú vayas manejando cada una de esas situaciones es lo que también te va a fortalecer para cómo las vas a enfrentar una vez que salgas o que enfrentes la vida, ¿no? Ejemplo, bueno, si alguien te cae mal de los compañeros,
pues afuera vas a encontrar un montón de gente que no te va a caer bien o no va a ser como tú esperas que sea, porque cada persona es diferente. Y que no te caiga bien en muchos aspectos. Y tiene la libertad de ser él o ella, ¿no? Nosotros decíamos de adentro que es tu padrino de tolerancia. Sí, sí. El de adentro, el que todo te cae bien. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando ya superes a este vas a superar muchos de tus salidas. Sí, es decir, ese es igual, ¿no? Sí, ¿y qué significa? Pues ese maestro de tolerancia pues, significa el aceptar la diversidad, ¿no? O significa incluso desde esta parte psicológica, pues mirar qué me está reflejando de mí mismo, que no alcanzo a mirar y que solamente lo miro en el otro, ¿no? Entonces, pues todo esto, o sea, trabajar en esta área, pues nos lleva realmente también a trabajar en una genuina espiritualidad, en esto del suelto, confío en que algo voy a aprender de esta situación, confío en que este es el proceso que voy necesitando o requiriendo. Y también otra cosa muy curiosa es que como que hay a veces una como sabiduría que podemos tener cada individuo, pero que no la escuchamos y que normalmente escuchamos como lo que queremos escuchar, ¿sí? Y la confundimos. Pero a veces yo me he encontrado con personas que en el fondo siempre han buscado como ayuda, aunque les cueste trabajo reconocerlo. Pero es, bueno, o sea, sí quiero ayuda, pero no así, o sea, yo la quiero a mi forma y a mi manera. Y yo siempre les explico, mira, es que si tú vas con un doctor y tú le dices, doctor, pues yo creo que yo tengo esto, y opéreme aquí, y ábrame ya, y no sé qué. Llevas todo. Pues ¿a qué vas al doctor? O sea, pues sí, ¿no? Entonces el doctor es el que pues va a hacer su trabajo, y de alguna manera tendrás que confiar en el doctor. Haga bien o mal su trabajo, tendrás que confiar en él, porque pues ni modo que tú hagas tu propia operación, ¿no? Y en ese sentido es como esta parte, no siempre lo que tú esperas o quieres es realmente lo que necesitas. Puede que te llegue, pero no es realmente lo que necesitas. Sí, puede que te llegue, sí. Ajá, porque bueno, hay personas que puede llegar que muchas cosas yo quiero esto no y lo consiguen, sí lo logran, pero no sabemos si realmente era algo necesario. He escuchado algo que hay mucha gente que después de un proceso de recuperación se dedican a hacer cosas o a obtener cosas, y de tantas cosas a veces que tienen, siguen vacíos, dicen. Claro. Algo me falta, ¿sí o no? Algo me falta, tienen trabajo, tienen que desplazarse, casa, hijos. Aquí está ese vacío existencial, ¿no? Algo me falta, dice. Sí, y también lo compaginan varios como con, algunos lo llaman como la fe, yo lo compagino como con el hambre. ¿Hambre? Sí, cuando tenemos hambre, y no tenemos nada decente que comer cerca, ¿no? Pues no sé, a lo mejor traes unos chetos, te empiezas a comer los chetos porque tienes hambre. Pues como que te va a marear el hambre, pero no te va a nutrir. ¿Por qué las personas tienen hambre? O sea, el hambre es un reflejo natural y necesario. Te está avisando que tu cuerpo necesita alimentarse, ¿sí? Obviamente también ya podemos hablar de metáforas donde la persona en cuestión siente este vacío y por eso le da más hambre y por eso come demasiado, pero a veces comemos de más, pero eso ya no es hambre, ya es otra cosa. Sí. Pero el hambre, tú llevas, no sé, medio día sin comer, pues te va a dar hambre, ¿sí? Ya cuando una persona tiene algún otro tipo de trastorno, pues va a tratar de minimizar eso y demás, pero si tú vas con un doctor y ve que llevas días sin comer y no te da hambre, pues te va a dar algo para que te dé hambre, porque eso no es normal, ¿sí? Ok, entonces, el hambre te está avisando que necesitas nutrirte. Vamos a suponer que el hambre espiritual es este vacío existencial. Te está diciendo que algo hace falta. Pero, ¿qué pasa si tú te comes los chetos? Es decir, ¿qué pasa si en esta hambre espiritual tú lo que haces es comer chatarra y te vas con... pues no sé, de compras, te vas a ligar con 2, 3, 4, 5 personas, te vas a beber, te vas a drogarte, no sé, te clavas en los juegos, apostar, en el juego, la avaricia, buscar, ¿no? Igual incluso comida, vomitar. Es como agarrar los chetitos, ¿sí?
como agarrar los chetos y comer. Es una metáfora, no tenemos prejuicios en los chetos, pero eso es decir, ¿no? Entonces, es equivalente a eso, tú no estás nutriendo. Entonces, pues si tu cuerpo se debilita, no vas a tener la suficiente fortaleza para desempeñarte en el día a día. Imagínate si tu espíritu, tu alma, esa parte interna se debilita. Estás totalmente a la deriva. Pues vas a estar débil, no vas a tener la suficiente fortaleza para sostenerte y entonces te vas a caer. ¿Qué significa caerte? Pues deprimirte, ansiedad, volver a emocionalmente, todas las emociones. Depender de otros para ser feliz, todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si tú alimentaras a tu espíritu con lo que es importante alimentar, ¿no? Es decir, amor propio, sentir como esta conexión con el todo, si crees en la vida o en el universo, o con este Dios, si crees en él, o en lo que tú creas, ¿sí? Y realmente sí tiene un impacto en tu sentir, ¿no? Yo en ocasiones sí llego a meditar y cuando lo hago es, no sé, puedo a lo mejor estar un poco ansiosa previamente y me pongo a meditar, además de que la respiración nos ayuda un montón a oxigenar nuestro cerebro, o sea, sí tiene una lógica física. Empiezo a sentirme como que muy a gusto, muy tranquila, hasta contenta cuando a lo mejor no me sentía así, por el simple hecho de, no sé, de respirar y de concentrarme en un punto específico dentro de mí, ¿no? Entonces tú dices, pues qué padre que cuando tú te conectas con esa parte interna que dejas de lado por estar siempre pendiente en lo externo, puedes sentirte completo o completa, ¿sí? Ahora, insisto, no es lo único, no podemos decir que nada más lo espiritual me va a sostener o nada más la parte religiosa me va a sostener y todo lo demás, no. Porque varios en este fanatismo religioso es yo no voy a tomar medicamento porque Dios me va a salvar. Y yo no voy a ir al psicólogo porque Dios me va a sanar. Y entonces, no sé si has escuchado este cuento donde hubo un náufrago y entonces, es un cuento, y entonces dice el que naufragó, bueno, Dios, por favor, sálvame. Estoy aquí solo, sálvame, ¿no? Y entonces pasa una lancha con gente y le dicen, oye, pues vámonos. Y dice, no, porque estoy esperando a Dios, Dios me va a salvar. ¿No? Y luego pasa un barco y, oye, pues vamos. No, pues es que estoy esperando a Dios porque Dios me va a salvar. Y un helicóptero y tampoco es que estoy esperando a Dios porque Dios me va a salvar. Pues bueno, ahí se queda y ahí muere. Y después le dice, pues Dios, es que yo siempre te estuve esperando, yo confié en ti, tú no me ayudaste. Y dice, ¿cómo no? O sea, te mandé un barco, te mandé un helicóptero. ¿Qué onda, no? Es un cuento muy sí, usado. Pero es que hay mucha razón en lo que dices, ¿no? Porque mucha gente espera que él se aparezca. Sí, literal, ¿no? Y entonces no, o sea, es a través de lo que nos rodea. O sea, si tú tienes una afectación a nivel físico, pues sí, ora, pero tómate tu tratamiento, no lo puedes sustituir. Duerme temprano, ¿no? Claro, mejora tus hábitos. Ve a terapia, porque pues, como lo quieras ver, lo puedes ver que el otro es el instrumento para llegar a ese punto. No sé, digo, por algo en la vida tenemos un montón de recursos. ¿Y cómo no los vamos a utilizar? ¿No? Esperan que te caigan de arriba, pues. Sí, no, es como, no voy a trabajar y estoy esperando a que el dinero me llegue solito. Así es. O voy a meter mi melático voy a ganar el melático y el lunes me lo gano, o sea, lo cobro. Pero me pregunta, ¿y lo metiste? Ah, cabrón, no lo metí. Sí, exacto. Que todo sea de allá arriba. Sí, entonces pues tampoco funciona así, ¿no? Tenemos que accionar, tenemos que actuar, tenemos que movernos, tenemos que usar el recurso que tenemos. Y si no utilizamos el recurso, ¿de qué nos sirve? ¿No? Sí. Pues... O como decía la frase, cree en Alá, pero ata tu camello, ¿no? O sea, creen en ese poder superior, pero haz lo que a ti te toca y lo que a ti te corresponde, ¿no? Insisto, es como trabajar también en soltar y en esto de asumir responsabilidades y en esto de realmente cuando tú de verdad sueltas, encuentras esa paz. Hay una meditación que me gusta mucho y que se llama Encontrando la paz interior, algo así, pero habla de la paz. Y curiosamente esa meditación trata de soltar
soltar expectativas, soltar juicios, el cómo señalamos a los demás, y tú dices, wow, sí es cierto, o sea, cuando soltas encuentras la paz. Totalmente. Porque lo demás solo son estos distractores. Lo que dicen, ¿no? Cuando dejas de depender de cosas que te hacen daño. Sí. Entonces, insisto, es importante este trabajo interno espiritual de la mano con lo psicológico y de la mano también con lo físico. Trabajar en una de estas sí nos va a ayudar, en solamente una de estas sí nos va a ayudar, pero siempre va a haber como algo que haga falta. Ok. No sé si hay alguna pregunta Pues, con esto. amiguita, todo está como siempre. Creo que muy claro. Yo voy a cerrar esta parte porque vamos a ver el último. Y pues, siempre agradeciéndote porque eres una persona que nos está regalando tu tiempo para dar este aprendizaje del tuyo hacia la gente que desconocemos esto de la parte de la borrachera seca y cómo hay que irlos manejando, ¿no? Ya nos dices cuáles son, cómo hay que enfrentarlos y qué es lo que vamos a esperar de ellos. No es y uno y dos, sino con la plática cada uno de nosotros sabe cómo enfrentar estas cosas. Sí, y antes de que se me pase, en el cómo acercarnos a esta espiritualidad, hay muchas maneras. Hay quienes se conectan en la naturaleza, y para ellos eso es una meditación y eso es conectarte con algo superior. Hay quienes lo hacen con imágenes, con un color. Todo vale. Sí. Hay quienes lo hacen en un templo, con una oración muy sencilla, o una oración en su casa, con yoga. Hay diferentes formas, cada uno sabrá cuál le funciona más. Pero también tenemos nuestros sentidos desarrollados, unos funcionan más con unos sentidos que con otros, y eso también tiene mucho que ver. Bueno, pues terminamos este síntoma de la borrachera seca y voy a cerrar como siempre con las palabras del uso y el abuso de las drogas. No hay final feliz. Buena tarde.